brevemente quiero, antes de pasar a los temas de coyuntura nacional, pasar por dos asuntos que son coyunturales a nivel global, ¿no? El uno tiene que ver con lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, y finalmente no termina siendo ajeno a la realidad nacional del Ecuador. Este conflicto armado que hoy enfrenta a Rusia con Ucrania no se aleja de generar polémica en países como el nuestro, donde las discusiones y las disputas a ratos terminan siendo inexplicables, inentendibles, incomprensibles, ¿no? Esta vez era por el retorno o el poner a salvo a más o menos 700 ecuatorianos que estudian o estudiaban en Ucrania y que hoy, por efecto de la situación que está enfrentando este país en el este de Europa, han tenido que ver interrumpidos sus estudios. Y obviamente por la situación se esperaba una intervención oportuna por parte del Servicio Exterior del Ecuador para poner a buen recaudo a todos los ecuatorianos que residían o residen todavía en Ucrania. Lo último que se ha conocido por parte de información que ha brindado la Cancillería, según el canciller Juan Carlos Holguín, quien la tarde de ayer informaba que el vuelo humanitario que traerá a los compatriotas que lograron salir de Ucrania partirá de Budapest, Hungría, luego irá a Varsovia, Polonia, donde tengo entendido se encuentra el viceministro de Relaciones Exteriores, y posteriormente vendrá al Ecuador. El avión arribará lleno, con los 350 espacios disponibles ocupados entre las 20:50 y 21:15 del próximo jueves, afirmó el canciller Holguín. La Cancillería informó también, hasta las 18 horas de ayer, 501 ecuatorianos lograron salir de Ucrania. De estos, 337 están en Polonia, 86 están en Hungría, 45 en Eslovaquia, 16 en Moldavia, 16 en Rumanía y 1 en Marruecos. Holguín también señaló que el 82% de quienes han logrado salir de Ucrania sí quieren regresar al país, y quienes decidan quedarse deberán firmar un descargo de responsabilidad. Tendrán que firmar una declaración de descargo donde asumen su responsabilidad de quedarse de forma irregular en Europa. Y ahí me parece que, yo no sé si esta declaración podía haber sido un poco más matizada, para que no resulte así tan cruda. ¿Por qué? Porque hay que ponerse también en el lugar de los ecuatorianos que estaban residiendo en Ucrania y quienes probablemente estarán en este momento pensando o reflexionando sobre lo que les ha costado todo este tiempo de estudio, cómo van a poder hacer para rivalidar precisamente todo lo que han avanzado en su carrera universitaria. Probablemente algunos estarán pensando en no continuar sus estudios universitarios en el Ecuador, sino hacerlo en Europa. Yo creo que hay múltiples opciones que seguramente ellos estarán barajando para precisamente eso, ¿no? Seguir su carrera universitaria no tan lejos de donde estaban. Capaz y lo que quieren estudiar son carreras que no hay acá, o si las hay, no cuentan con la tecnología o con los avances tecnológicos, académicos necesarios. Les planteo múltiples opciones que pueden estar ellos en este momento barajando con respecto de la posibilidad de regresar o no al país. Hablar desde acá es muy cómodo, indudablemente, y también decirles de parte de las autoridades que firmen un documento en donde le facilitan al Estado ecuatoriano deshacerse de cualquier tipo de responsabilidad. También me parece que es muy cómodo por parte de las autoridades nacionales. Bueno, también creo que es muy fácil hablar desde aquí y no desde la posición del canciller, quien en este momento tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de poner a buen recaudo a todos los ecuatorianos. La facilidad de opinar o de comentar desde aquí o desde las redes sociales es evidente, ¿no? Pero otra cosa es estar en el lugar donde están los ecuatorianos en este momento,
o estar también en la postura o en la posición del canciller, que tiene sobre sus espaldas, insisto, la responsabilidad de poner a buen recaudo a estas 700 personas. Se trata de vidas, se trata de proyectos de vida también. Por eso yo les mencionaba que en medio de todo esto también están sus aspiraciones, las aspiraciones legítimas que tienen estos jóvenes que buscaron un lugar en el cual desarrollarse académicamente, y que hoy, por evento de un conflicto bélico, ven interrumpidas sus aspiraciones, lo cual también termina siendo absolutamente lamentable, ¿no? Y yo les decía hace un momento que este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que está muy lejos en Europa, también termina generando polarización en el Ecuador y termina nuevamente enfrentando entre buenos y malos, entre pros y contras. Ustedes definirán quién es el bueno y quién es el malo, y finalmente termina demostrando en buena medida lo que es nuestra cultura, ¿no? Lo que somos. Yo he tratado durante el fin de semana de mantenerme alejado de las redes sociales y decepcionado de lo que he visto, de un lado y del otro, de los que apoyan al gobierno, o en este caso al canciller y a la cancillería, y de los que critican también al canciller y a la cancillería. Por un lado, creo que el señor Holguín está haciendo lo que humanamente puede hacer, ¿no? Que pudo haber hecho más, qué sé yo. Yo no soy experto en tema de relaciones exteriores, les decía la semana pasada, en un ejercicio de absoluta sinceridad con ustedes. Probablemente pudo haber hecho muchísimo más, pero creo que humanamente estaba haciendo lo que podía. Y claro, de otro lado están los que pretenden decirle al gobierno o al canciller lo que debe o no debe hacer, ¿no? Y siempre llevándonos a ese mismo clivaje del correísmo, anticorreísmo, que yo ya sigo sin entender a dónde le va a conducir este país. Creo que no le va a conducir a ninguna parte. Y también decirles a los señores que respaldan a Holguín, porque además cuando se dice algo en contra del gobierno salen una horda de trolls y de tuiteros que son furiosos a defender a capa y espada al gobierno, como que si la crítica de un periodista fuera a cambiar la situación de este país, o como que si al actual gobierno no habría cómo decirle absolutamente nada. Pero esa es la realidad ahora, no hay cómo decir nada, porque apenas opinas una cosa y eres etiquetado como correísta o como antigobierno, lo que sea, ¿no? Acá en este país ya no vemos matices, acá es todo o blanco o negro. Pero es lamentable y es triste la realidad que vivimos aquí en el Ecuador, ¿no? En estos temas que deberían sensibilizarnos un poquito, porque, insisto, primero estamos hablando de una guerra, y después que en medio de esa guerra habían 700 vidas de ecuatorianos, y que había que poner a buen recaudo a esas 700 personas. Si se lo hizo, en buena hora. ¿Ya? Ok, en buena hora que se lo haya hecho. Pero hay que usar un poco más también el sentido común a la hora de, por un lado, responder, y por otro lado, quienes vamos a emitir algún tipo de crítica, ¿no? Yo les decía hace un momento, creo que el señor Holguín ha hecho lo que humanamente le ha sido posible a él, desde la Cancillería. Ha cometido errores. Sí ha cometido errores, como por ejemplo vi por ahí que circuló un tweet con la captura de pantalla del pedido de un padre de familia. Eso de andar publicando chats privados, pues, no es digno de un canciller, no es digno de una autoridad. Y peor todavía, para escrachar a un padre que probablemente en medio de su desesperación le estaba pidiendo alguna cosa que probablemente a la Cancillería o al mismo canciller le resultaban imposibles. Pero no creo que había la necesidad de que el canciller de la República, el ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, coja y publique en su cuenta de Twitter una comunicación o un chat privado con un padre de familia. Creo que hay cosas que son innecesarias y que pueden manejárselas de mejor forma. A mí, por ejemplo, por experiencia les digo, no hay que tuitear cuando uno está con la cabeza caliente, y no hay que caer en el juego, así de sencillo. Pero también se cometieron ese tipo de errores. Después están las consecuencias que nos van dejando esta guerra, ¿no? Vemos hoy el precio de el barril de crudo por las nubes. Hasta ayer
El Brent estaba en $108, el WTI, que es el referencial para el Ecuador, en $104. Eso habrá, ojalá algún día, la oportunidad de preguntarle a alguna autoridad de gobierno, a esas autoridades que acá no les gusta venir. Ojalá algún medio de comunicación y algún periodista de este país, a los que sí van y a los que sí les responden y a los que les invitan a hacer TikToks en Palacio o en los ministerios, les respondan, ¿no? ¿En qué nos va a beneficiar el hecho de tener un barril de crudo que sobrepasa los $100? Porque antes, también ellos, desde la comunidad del teclado del Twitter, decían que claro, Correa la tuvo muy fácil porque contó con un petróleo superior a los $100. Bueno, hoy el gobierno de Lasso tiene un petróleo superior a los $100. Pero al mismo tiempo vemos que, por ejemplo, en los hospitales, y lo conversábamos esto la semana anterior antes de irnos de feriado, yo les mencionaba el caso muy triste de Eufemia Salazar, la esposa de Huasho Yepes, que le han diagnosticado con cáncer y que cuando ha ido al hospital del IES por tratamientos, por medicinas, simplemente no hay atención, simplemente no hay medicinas. Y este fin de semana, en medio del feriado de carnaval, nos hemos enterado de que en el hospital Carlos Andrade Marín del IES han despedido a más de 50 profesionales de la salud, entre médicos, médicas, enfermeras, enfermeros. Entonces, la explicación tendrán que darle a las autoridades del gobierno. Insisto, esas autoridades que acá no vienen, y estas también son, digamos, algún tipo de consecuencia de lo que está sucediendo en el conflicto bélico. Tenemos un petróleo con precio por las nubes, insisto, pero un Estado que está en soletas, despidiendo médicos, despidiendo enfermeras, enfermeros, despidiendo profesionales de la salud, con carreteras que no están en buen estado, a las que no se les ha dado mantenimiento durante los últimos 5 años. Antes se burlaban de aquella frase que se usaba durante la época del correísmo, del tenemos carreteras. Bueno, ahora ya ni carreteras vamos a tener, porque si no las van a dar mantenimiento, probablemente esas carreteras se van a ir desgastando y se van a ir acabando con el paso del tiempo, como lo que está pasando ahora mismo. Entonces ahí hay algunas inquietudes que a mí me encantaría formulárselas al ministro de Finanzas o a la ministra de Salud, ¿no? ¿Por qué se despide personal médico de los hospitales cuando todavía estamos soportando el coletazo de la pandemia, por un lado, y por otro, cuando no se trata de simples burócratas, que es lo que ellos venden desde la opinión pública cuando hablan de reducir el tamaño obeso del Estado? Siempre están pensando en un oficinista, ¿no? En una persona que está sentada en un escritorio sin hacer mucho. Acá estamos hablando de profesionales de la salud, y aparte, el Estado tiene profesores, profesoras, policía, militares. El Estado es mucho más que la oficina de un ministerio, en donde hay probablemente uno que otro burócrata que en este país se ha convertido en etiqueta también para denostar al trabajador del servicio público. El burócrata no es más que el trabajador del servicio público, pero acá también se han encargado de denostarlo, de estigmatizarlo, de denigrarlo, de maltratarlo. Como que si el servicio público per se fuera una cosa mala, ¿no? Como que si eso fuera gastadera de plata. Pero el servidor público es el que a usted le ayuda a sacar la cédula, a sacar la licencia, actualizar sus datos, etcétera. En fin, ojalá algún rato el gobierno nos dé respuesta de a dónde se están yendo estos $104 y ese excedente de más de 50 o 60 dólares producto de este incremento importante que están experimentando los commodities por, digamos, también resultado de un tema negativo, que es la guerra y el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, ¿no? Ayer en horas de la noche también fue el discurso de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ante la Unión. Más allá del tema específico de lo que habló al final de la política interna en los Estados Unidos, no se refirió a América Latina, a la relación de Estados Unidos con América Latina, pero en el primer tramo se lo dedicó a Ucrania y a Rusia particularmente. Y yo lo decía ayer en redes sociales, el discurso de Biden relacionado con el conflicto en Europa demostró que no se trataba de un estadista, sino de un asusador. Y además tenía en el hemiciclo del Senado a la embajadora de Ucrania en Washington, que le aplaudía efusivamente mientras su esposa le abrazaba cada vez que se paraban a aplaudir.
mucho populismo, ¿no? Para esos que les encanta criticar y cuestionar estas puestas en escena. Bueno, ahí también ayer hubo populismo. El tono de Biden, un tono amenazador, confrontativo, en contra de Rusia, de Vladimir Putin, todo lo que representa el líder ruso y presidente de la Federación Rusa. Y que yo no sé si es que finalmente termina siendo un mensaje que, digamos, al final guarda algún llamamiento a la paz. No, era un tono confrontativo. Tan confrontativo y debe tener tantas cosas en mente que tuvo un lapsus que fue, que le puso a mucha gente a generar hipótesis, ¿no? Y hubo una que me encantó que decía, Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos debe tener tantos conflictos con tantos países que finalmente tuvo un lapsus como el de ayer, que dijo que Putin podrá llenar de tanques Ucrania, pero que nunca va a ganarse el corazón del pueblo iraní. Entonces metió a Irán en la colada. Yo no sé si eso fue un spoiler del presidente de los Estados Unidos, lo cual sería terrible además. Pero además, otra cosa que me llamó la atención fue que le advirtió a Putin que en algún momento él y Rusia tendrán que rendirle cuentas al mundo. Yo me pregunto también, y esto sin querer hacer de abogado del diablo, porque me parece muy, muy mal la invasión actual, o sea, de la forma en la que lo han hecho, más allá de que las justificaciones pueden, en esas pueden tener razón, el hecho de que la OTAN estaba avanzando demasiado, de que se le estaban instalando misiles muy cerca de la frontera con Rusia, etcétera, etcétera. Pero tan mala es la invasión de Rusia a Ucrania como las invasiones de Estados Unidos a Afganistán, a Kuwait, a Irak, a Libia, a Siria, etcétera. Y sobre esas invasiones, ¿quién les ha pedido que rindan cuentas a los Bush o a Obama? ¿No? Como pretenden siempre convertirse en árbitros de entre lo bueno y lo malo en el mundo entero. 7:25, aquí termino yo el tema que quería tratarlo brevemente, pero me tomé casi 20 minutos. Y ahora sí vamos con lo nacional y la política interna. Profe, cuéntenos, ¿qué es lo que ha pasado estos días en la Asamblea Nacional? No se les fue la luz, se les vino la noche, responde la señora Guadalupe Llori a los asambleístas que piden su investigación. Punto Noticias. Hoy la historia se repite con la misma estrategia de sembrar el caos en la Asamblea, dijo la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, luego de una crisis en el hemiciclo legislativo. Negó que el caos en el Parlamento sea por el pedido de evaluación a su gestión por parte de varios asambleístas. En un mensaje a la Nación realizado la noche de este martes 1 de marzo a través de las redes sociales de la Asamblea, Llori alertó que se pretendería controlar el legislativo para imponer un consejo de participación ciudadana que nombre contralor, procurador fiscal y autoridades electorales. Esa es la razón que se oculta atrás de todos los acontecimientos, aseguró la señora Llori, al señalar que no se trata de una pugna para impedir una indagación que fue solicitada por varios asambleístas por supuesto incumplimiento de funciones de parte de algunos miembros del Consejo de Administración Legislativa CAL y de ella como presidenta. Llori aseguró que está siendo acosada políticamente por hacer respetar la independencia de funciones. No se dejen engañar por quienes hoy mienten diciendo que soy servil al gobierno. Los intereses particulares de ningún grupo político pueden estar por encima de la ley, afirmó la señora Llori. El jueves pasado, en medio del pedido de la evaluación y una apelación a la presidencia, Llori suspendió la sesión, abandonó el hemiciclo y apagó las luces del salón. Luego convocó a una sesión del Pleno de manera virtual para el sábado de Carnaval a las 22 horas. Luego de más de una hora de espera no hubo el quórum, solo estuvieron 67 legisladores y no se instaló. Se les cayó el carnavalazo que intentaron montar el día jueves. No se les fue la luz, se les vino la noche cuando fracasó su plan, dijo Llori, en contra de la bancada de UNES. En el segmento Pichincha Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. Podemos escucharle a la presidenta Llori en su intervención del día de ayer, y es otra de las autoridades en este país que, y de lo que veo, no solo se niega a venir a este medio, sino se niega a dar entrevistas en otros medios también. Solo acepta entrevistas que están previamente libreteadas, con guión, en los medios que controla la Asamblea Nacional. Y eso
digamos, habla mucho del momento que estamos viviendo en el país, ¿no? Políticamente tenemos autoridades que simplemente, a ver, yo cuando vienen acá no estoy esperando que me respondan únicamente a mí, estoy esperando que hablen con ustedes, los invitados. Y es lamentable, porque tenemos autoridades nacionales que no le están diciendo la verdad y que no le están hablando de frente a sus electores. En el caso de ella, que fue precisamente elegida en las urnas, democráticamente, no les está respondiendo a sus electores, no al periodista o a la periodista que le haga la entrevista, sino que se está negando a responder preguntas que probablemente las tienen también ustedes. Escuchémosle a la presidenta Zoria a ver qué fue lo que dijo ella. Convoco públicamente a todas las bancadas a dejar las disputas de poder y concentrarnos en las urgentes necesidades de nuestro querido pueblo. Se les cayó el carnavalazo que pretendieron montar el día jueves en la sesión del Pleno de la Asamblea. No se les fue la luz, se les vino la noche cuando fracasó su plan. Los mismos que con su voto permitieron que entre por el Ministerio de la Ley la reforma tributaria a la que se oponen con feroz demagogia, son los que no han asistido a las sesiones del Pleno y del CAL que convoqué la semana pasada, en las que bien podían haber actuado en beneficio de la ciudadanía a la que dicen defender. Ecuatorianos y ecuatorianas, la mejor rendición de cuentas de un asambleísta es respetar la Constitución. 7:29. La presidenta Yori hablaba de acoso. ¿Quién está acosándole políticamente a la presidenta de la Asamblea? De lo que entiendo, en el Parlamento hay procedimientos y parte del juego también parte del juego también es el poder apelar a la presidencia de la señora Dori. Experiencias en el pasado hubo, en la administración anterior nomás, unas cuantas de presidencias que fueron apeladas. Si esto está sucediendo, yo creo que tiene que ver mucho también con el mal manejo político del primer poder del Estado. Y parte de eso también es lo que yo les mencionaba hace un momento. O sea, ¿cómo es posible que en este país tengamos una presidenta del primer poder del Estado que se niega a responder las preguntas de los periodistas? Que se niega a aceptar entrevistas, que se niega a rendir cuentas de forma espontánea. Una entrevista es eso también, ¿no? Es rendirle cuentas al país, a los ciudadanos, de lo que hace y de lo que no hace. Han pasado más de 9 meses y a este espacio, por ejemplo, no ha venido la presidenta Yori nunca, tampoco los vicepresidentes de la Asamblea han venido. Esas autoridades que no hablan, que no le dan la cara. Insisto una vez más, a los periodistas, lo de menos. Si no es que yo me muera de ganas de entrevistarle a la señora Yori. Pero a quienes les están negando la posibilidad de escucharles también es a ustedes, es al público de los medios de comunicación, es al país. Ojalá en algún momento su equipo de asesores, su equipo de trabajo, le recomienden, le digan a la presidenta que ella es objeto del escrutinio público. Si no quería eso, primero no tenía que haber sido política, de entrada. Dedíquese a otra cosa, algo que le permita tener o manejar un perfil más bajo. ¿No es cierto? Si yo no quiero recibir críticas, me dedico a, no sé, a la agricultura, por ejemplo. Y cierro mi cuenta de Twitter y me evito que me lancen ataques con trolls, etcétera. Pero la señora además es presidenta de la Asamblea y habla de acoso. ¿Quién le acosa, presidenta?
a usted le van a criticar sus colegas legisladores, la opinión pública, los ciudadanos, porque usted, insisto una vez más, es objeto del escrutinio público, como lo es el presidente de la República, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la presidenta del Consejo Electoral, el contralor, la fiscal, el procurador, etcétera. Como lo es todo funcionario público que tiene un nivel de exposición como el suyo. Usted, para que se entere, es nada más y nada menos que la presidenta del primer poder del Estado. Entonces, las miradas de todo el país y principalmente de sus colegas, los que están más cerca de usted, los que ven todo el día, todos los días, todo el tiempo, los errores que está cometiendo, van a estar sobre usted. Por eso le digo, si quería mantener un perfil más bajo, primero no tenía que haberse dedicado a la política. Y después no tenía que haber aceptado el cargo o el encargo que le han entregado a partir del 15 de mayo, creo, la ID, Pachacuti y los independientes. Una responsabilidad muy grande, capaz no estaba usted preparada para asumir reto tan importante como este.